Ya, ya. Hola Franco, bienvenidos a Ajedrez Inclusivo. Hola, Terma, buenas noches a todos. Esta tarde, como siempre, un poco de filosofía y un poco de ajedrez. Vamos a hablar acerca del libro Los siete pecados capitales del ajedrez, escrito por Jonathan Rawson, que fue campeón inglés de ajedrez en el 2004, 2005 y 2006. Es filósofo y economista también. Franco, ¿podrías tú abrirnos, por favor, con el primer párrafo del libro y contarnos de qué se trata este maravilloso libro? Sí, el primer párrafo. Bueno, pues este libro lo que trata es que él comenta los siete pecados capitales que él considera que son las siete causas de muchas de las derrotas que tenemos, pues, los ajedrecistas en, en las partidas de ajedrez, ¿no? Que son pensamiento, eh, confusión, limitaciones de modelos, falta de fe en la intuición, luego está relajación, omisión de los momentos claves, falta de sensibilidad a la tendencia, sensibilidad del momento. Te fíjate que siempre él da un antídoto, ¿no? En el pensamiento que he leído el síntoma, el antídoto que da era intuición. La relajación que lo acabo de leer, el antídoto que da era sensibilidad. Luego, la avidez, que es un pecado en el que yo, pues muchas veces, sobre todo cuando son partidas pálidas para el fide, yo, pues a veces peco. Sin quererlo, pero peco. Que es apego a los resultados, negligencia, apuntarse a la victoria, expectación. Antídoto principal, sentido común. Luego, el materialismo, síntomas, mala evaluación, falta de dinamismo, errores de omisión. Antídoto principal, pluralismo. Egoísmo, síntoma habitual del egoísmo. Ignorar al oponente, miedo, poco sentido, práctico. Antídoto principal, profilaxis. Luego, perfeccionismo. Es un pecado en el que yo a veces he pecado. Síntoma habitual. Apuro de tiempo. Exquisitez. Moralización. Crimen de imitación. Fíjate tú, ¿eh? Antídoto principal. Confianza. Yo he pecado, después de la avidez, yo he pecado del perfeccionismo. Y por último, dispersión. Síntoma habitual. No captar el plan, desviación, secuestros neutrales, transferencia de tensión, antídoto principal, concentración. Por lo que yo recuerdo es que el autor daba una serie de partidas, muchas de ellas eran partidas del propio autor, y entonces con cada jugada pues comentaba esos pecados. Decía, esta jugada que yo hice, pues aquí pequé de tal pecado, ¿no? Entonces, pues eso yo considero que está muy bien para el ajedrecista, porque es un libro de ajedrez, son partidas de ajedrez, pero es muy innovador, porque no va, digamos, no es un libro de estrategia, no es un libro de táctica, no es un libro de apertura, es un libro de filosofía, pero aplicada en el ajedrez con su jugada. Y entonces él te dice, esta jugada se ha podido cometer en base a este pecado. Y, y al final, porque claro, yo, un libro tan extenso y a ver si lo digo, con un tema tan profundo como este, pues soy incapaz de acordarme de todo, pero de vérmelo entero, partida a partida, pues inconscientemente se me queda, porque muchas veces cuando yo estoy en una partida y tengo pensamientos negligentes, ya se me está pegando el vocabulario del autor, me doy cuenta, cuidado, que aquí puedo pecar de este pecado y tal, porque aquí me parece que no estoy siendo yo honesto conmigo mismo. Me falta sensibilidad a la hora de hacer esta jugada. Estoy, entonces,
eso pues te viene muy bien a los conocimientos que uno ya tiene adquiridos como son de estrategia y de táctica. Así lo veo yo. Es un Fíjate libro que, muy complejo, pero leyéndolo todos los días, yo estuve ajá, un año con el libro. Pues al final algo se te queda, aunque sea por aburrimiento. fíjate que yo lo veo, Franco, de esta manera. Si te das cuenta, él es filósofo y es economista. Y yo veo que como él te guía en este libro, es como que te da un mapa. Y como te dice, al igual que la religión que nos dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Él te da 7 mandamientos, porque cuando él te da el antídoto, esos son los mandamientos. Solo míralo así, yo lo veo como algo que te da las razones psicológicas y los patrones de pensamiento erróneos que a veces tenemos los jugadores de ajedrez cuando jugamos y que no sabemos reconocer. Entonces, cuando tú estás preparando un niño, cuando tú estás preparando un pupilo para ir y poder participar en un torneo de ajedrez, es importante tomar esta información, sentarte y explicársela de manera simple. Y es lo que me gusta como él lo hace, porque no solamente te dice, mira, eh, apegarte mucho a cierto estilo de juego no es bueno, porque sofocas tu intuición. O muchas veces te apegas tanto a la teoría que cuando el jugador contrario se brinca esa teoría, tú no sabes qué hacer, O, cómo pe- remediar. o pecas de materialismo, o de esta jugada de falor, de esta jugada de mentirte a ti mismo. Este libro, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, me ha ayudado a reconocer esos patrones, esos errores que antes pues no lo veía, no lo reconocía. O sea Y que, no solamente te ayuda para sobre todo para no partidas pensar lentas, críticamente como para partidas lentas, esto es un manual que realmente sí te sirve. es lo que quería decirte, que no solo te ayuda para que tú tengas un buen rendimiento en lo que es el conocimiento técnico del ajedrez, sino cómo ayudarte a analizar no solo a tu persona, sino al jugador que tienes frente a ti. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero cuando yo iba a jugar ajedrez, si yo miraba que el jugador se sentaba así, yo decía, oye, este está bien seguro de sí mismo, este sabe. Y si lo miraba que se ponía así, decía, se está concentrando demasiado. O sea, siempre estás tratando de leer al jugador, su lenguaje corporal como sus movimientos en el tablero. Y si te das cuenta, lo que dice aquí es no tener egoísmo. Tienes que tener en cuenta las ideas y el juego del oponente, saber entrar a la mente del oponente, más o menos pensar qué es lo que el oponente te está queriendo jugar. Y el perfeccionismo, cuando dice buscar la jugada perfecta, muchas veces nos puede llevar a apuros de tiempo porque estás baje y baje y baje y baje y baje variantes y cuando te das cuenta ya te cayó el tiempo. Eso a mí, ese pecado que yo he pecado, me ha pasado muchas veces cuando estoy en una posición que sabes que la tienes ganada, que hay táctica, sí o sí, y estás viendo, tengo esta jugada, pero no quiero, aquí tiene que haber algo más, aquí tiene que haber algo más. Eso me ha pasado y crea también frustración, ¿no? Tiene que haber algo más y no eres capaz a lo mejor de calcular lo correcto, estás dándole vueltas y al final pues te terminas apurando. Creo que ese efecto le llaman análisis, parálisis por análisis, porque estás bajando tanto en tu cabeza que al final te quedas A mí me ha y pasado si con la lo, táctica alguna vez, sí. si lo aplicas en la vida diaria, hay un libro muy bonito que escribió Gasparov y se llama Cómo la vida imita el ajedrez. Yo tengo que ver. ¿Okay? Si te das cuenta, él habla acerca de eso. A veces, muchas veces pensamos tanto que no ejercemos la acción, simplemente está en el pensamiento y del pensamiento se cae. Ya no la hacemos, ya no la ejecutamos por estar pensando tanto. Y es lo que nos dice aquí, lo perfecto no existe.
Y lo que muchas veces los jugadores de ajedrez nos cuesta mucho conciliar, eso es, de que perder, cometer errores es parte del éxito, porque eso es lo que nos va enseñando y nos va haciendo una base sólida para llegar allá, a tener un mejor elo, a tener un mejor estilo de juego, a tener mejores resultados. Para que eso pase, todo es un proceso. Tú no empiezas siendo bueno desde que entras a un juego de ajedrez, desde que empiezas a jugar ajedrez. Este pecado de la dispersión es mea culpa, perder el hilo de la partida y la concentración. Yo siento que eso me pasa mucho a mí en el medio juego, Es medio. sobre, sobre todo si el jugador sale con algo que no esperaba y a veces me meto tanto en mi ataque que se me olvida chequear que mi defensa esté sólida. Pues ahí puede ser que también peques del pecado del materialismo, ¿no? Porque si dices que ya te pasa en el medio juego y que no has chequeado bien, fíjate tú, mala evaluación, falta de dinamismo, errores de omisión, antídoto principal, pluralismo. Fíjate, ahora lo que habla del pensamiento, de la relajación, a veces te relajas tanto que se te olvida realmente poder concentrarte. Y yo pienso que cuando uno, así como tú que eres monitor de ajedrez, o uno mismo cuando va a jugar, uno debería de llevar estos 7 pasos en la mente de uno y poner esos 7 antídotos, ponerlos a trabajar, decir qué es lo que yo quiero lograr aquí, qué es lo que quiero alcanzar y ponerlos a trabajar en tu persona para poder mejorar tu nivel de juego. Yo quería preguntarte algo porque tú ya leíste este libro. ¿En qué fue lo que a ti te ayudó más después que leíste este libro y que te hayas dado cuenta que hizo un cambio en tus resultados de juego? Pues en todo, en consideraciones que yo antes no hacía. Estoy viendo aquí que tengo delante la tabla de los 7 pecados Ujú. capitales, y yo pues no tenía en consideración, pues, por ejemplo, el egoísmo, ignorar al oponente, miedo, poco sentido práctico, pues eso pasa muchas veces y uno no es consciente de eso, ¿no? Y sobre todo tener miedo más que ignorar al oponente, cuando pone miedo, poco sentido práctico, cuando juegas con un jugador que tú crees que es superior a ti o que es superior porque tienes más cero que tú, es maestro FIDE, pues vas ya predispuesto ya con ese pecado capital, ¿no? Miedo, poco sentido práctico y eso pues te influye mucho. Era ver Sí. los resultados, la negligencia. Yo a lo mejor antes veía normal, no, estar pensando en una partida, resultado es que si pierdo voy a perder 15 puntos de oro, pues no. Y he aprendido muchas veces que, y conscientemente ahora me doy cuenta, no me preguntes cómo, pero me doy cuenta que a lo mejor si hago una jugada y pienso, esta jugada la he hecho, pero no puede ser correcta porque me estoy yo mismo engañando y así no sabría exactamente, pero es una cosa que conscientemente yo me di cuenta porque omito sensaciones en mi pensamiento que antes pues ignoraba por completo. Ujú. Si te das cuenta aquí dice, ¿verdad? Sí, dime. De que lo que el libro busca es empoderarnos y más que nada de una forma psicológica, para que nosotros mismos veamos cuáles son nuestros errores y busquemos estrategias para poder mitigarlos. Prácticamente, estos son los libros que más te cambian, Franco, porque te dan el poder a ti, te dicen, mira, esto y esto podría ser un problema, aquí está, este es el poder para poder cambiar. Si te das cuenta es que al final él llega a una idea muy importante donde dice que el ajedrez es el espejo de nuestra mente y que al comprender mejor nuestros errores en el tablero podremos obtener valiosas lecciones sobre nosotros mismos y mejorar.
no solo como ajedrecistas, sino también en otros aspectos de nuestra vida. Él menciona y hace referencias que implica trascender estos errores comunes a través de la autoconciencia, el desarrollo de la mentalidad más equilibrada y efectiva en el tablero de ajedrez. Prácticamente te da como un espejo y te dice, mírate a ti mismo, mira qué es lo que tú estás haciendo que está fallando y que no te ayuda a ser un jugador más productivo. Así es como yo lo veo. Sí, totalmente de acuerdo. Mm. Que es importante, como te dijera yo, hacer una reflexión sobre nuestro propio proceso de aprendizaje, aprender a autoconocernos y No, darnos cuenta de que el ajedrez es mucho más que solo saber la teoría, es mucho más que solo saber la técnica, porque se aplica mucha psicología también, como tú dices. Si juegas con alguien que tiene un mayor elo que tú ya vas preocupado, sí, tú ya vas con miedo, tú vas más abierto a perder que a ganar. sí. Psicológicamente eso ya te está afectando. No sé si te ha pasado que a veces juegas con jugadores que tienen más celo que tú, pero como no los conoces, terminas ganando la partida. Pero si te preocupas, ¿cuál es el elo? ¿Qué es esto y qué es el otro? Me ha pasado, sobre todo en torneos de rápidas que no tienes tiempo para mirar el héroe y a lo mejor y me dice Arias, chacho, se has ganado a Furanito y yo, "Ah". Y eso pues no, no sabía, no lo conocía y tal. Eso pues sí, 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 me ha pasado, sí. Y pasa Sí, en torneos de rápidas porque de lenta, aunque no lo conozcas, pero al final vas mirando el héroe y ya vas predispuesto, pero a veces cuando estás en un abierto no te da tiempo a mirar, ves solo el emparejamiento y no sabes qué héroe tiene tu rival y eso sí me ha pasado muchas veces. y es psicológico, pero fíjate que este libro se me hace muy interesante y lo que nosotros hacemos es darle la reseña a la gente para que la gente trate de buscar el libro, de leerlo y al final de todo hacer su propio juicio del libro que está leyendo. Fíjate tú, Eh, sí, estoy leyendo relajación, qué importante es el síntoma habitual, omisión de los momentos clave. ¿No? ¿Cuántas veces perdemos porque no sabemos evaluar estas cosas? Yo antes no. Falta de sensibilidad a la tendencia. ujú. Eso de la tendencia, que eso también lo habla en un libro, Manual de Ataque Jacob Hagar, del tema de la tendencia. Muy importante. Y cuando pierdes la tendencia, cuando tienes el ataque, eso es algo importantísimo prácticamente hablando, ¿no? Y la sensibilidad al momento. Es que. mm, Tú leíste el libro, quiero que nos dejes como un pensamiento final. Ah, ¿Por qué le recomiendas este libro a la gente? Sí, le recomiendo este libro a la gente porque es un manual práctico eh, que necesitamos en el ajedrez más allá, porque vamos a ver, nosotros tenemos una serie de conocimientos estratégicos, tácticos. Este libro no cuestiona los conocimientos estratégicos y tácticos que tú tengas, pero si te ayuda al nivel que tú tengas, pero sí te ayuda a que tú esos elementos estratégicos y tácticos pues los desarrolles de la mejor manera posible. Haciéndote reflexiones pues que antes pues uno no hacía. Yo a veces pues estoy y estoy pensando, no, aquí sobre el tema de la tendencia, por ejemplo, que eso es que hay que leer el libro para entenderlo. Cuando pierdes la tendencia, pues te das cuenta cuando estás con un ataque y estás pensando hacer esta jugada, pero a ver, si hago esto, pierdo la tendencia, ¿no? Entonces es un manual muy, muy práctico de emociones practicadas al ajedrez y que te ayuda cada persona en su determinada proporción de los niveles que ya tiene adquiridos, a no precipitarse. Así lo entiendo yo.
Fíjate que yo no lo he leído, pero lo que me está llamando la atención y lo que me va a hacer leerlo y lo que ya picó mi curiosidad es conocerme a mí misma como jugadora, saber cuáles son mis puntos psicológicos débiles para poder trabajar en ellos y utilizar ciertos patrones de comportamiento que podrían mejorar mi juego. Así que pienso que por eso lo leería y por eso invitamos a la gente de ajedrez inclusivo a que lo lean. Y que si tienen hijos o hijas o sobrinos que juegan ajedrez, que puedan regalarles el libro. Un libro puede cambiar tu vida. ¿Nos despides, por favor, Franco? Pues saludo a todos. Yo tengo pendiente leerme cómo la vida invita al ajedrez. ¿Es así o lo he dicho mal, al revés? ¿Cómo te invita la vida? Exacto. Y bueno, y que un saludo a todos y que nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, Franco.